¿Y si no pudiéramos despertar de un sueño? Bienvenido, bienvenida a mi canal, soy Carlos Lorite y en el día de hoy vamos a ver 1899. Comenzamos. Bueno, ¿y si no pudiéramos despertar de un sueño? ¿Y si ese sueño nos mostrara los rincones más oscuros de nuestra mente? ¿Y si ese sueño nos mostrara una y otra vez nuestros errores del pasado? Esto es lo que nos plantea 1899, por supuesto, con muchas sorpresas que vamos a ver en el vídeo de hoy. Lo primero que hay que decir de esta serie es que creo que es una de las series revelaciones de este año, aunque no todo el mundo esté de acuerdo, obviamente. Y lo entiendo porque en este caso se trata de una serie muy sesuda que tiene varios giros, pero que avanza lentamente a lo largo de sus 8 capítulos. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es la sinopsis. Vamos a ver luego los aspectos técnicos y, por supuesto, los aspectos a destacar de esta serie de 1899 y todos sus misterios. 8 episodios. Un barco de vapor lleno de inmigrantes europeos viaja rumbo a Nueva York. Todos en el barco sueñan con un futuro en el nuevo mundo, cuando durante el trayecto descubren otro barco de inmigrantes a la deriva en alta mar, su viaje da un giro inesperado. Lo que descubrirán a bordo de ese barco convertirá su viaje hacia la tierra prometida en un enigma de pesadilla que conectará el pasado de cada uno de los pasajeros a través de una complicada red de secretos. Advertencia. Todo aquel que en comentarios se queje de spoiler será perseguido por todas las fuerzas especiales del mundo mundial, hasta el fin de los días. Bueno, ahora ya que hemos avisado de spoilers, sí, la serie realmente plantea una serie de misterios, pero desde el minuto 1 tú puedes intuir que va del tema mental o de instituciones mentales, psiquiátricos, etcétera, etcétera, aunque con giro final que desde luego, bueno, pues te pone en otra órbita, por decirlo de alguna manera, y nunca mejor dicho en este caso, ¿no? Porque obviamente si has visto la serie y si no, ve a verla y luego viene. Estamos en una simulación que tiene varios giros, pero obviamente esto se ve en los 2-3 capítulos finales. En el primer capítulo, digamos que se nos presenta lo que es el barco y la trama. En el segundo, tercero y cuarto puede que la serie se desarrolle bastante lenta, pero luego ya quinto, sexto, séptimo y octavo creo que se precipitan los acontecimientos. Más o menos por ahí van los tiros. De todas maneras, te dejo por aquí un vídeo de la crisis del capítulo 5, donde explico perfectamente por qué esta serie al final tienen que tener un bajón a mitad de la serie. Esto en cualquier caso te rompe la mente porque realmente tú estás pensando de primera que esto va de un hospital psiquiátrico, que esto va de enfermos mentales y que el barco es una especie de metáfora en la que realmente, bueno, pues ahí se pueden curar algunos de estos pacientes, pero realmente luego te das cuenta de que hay una simulación y que dentro de esa simulación hay otra simulación. Es decir, es como un sueño dentro de un sueño, una pesadilla dentro de un sueño. Creo que es algo bastante brillante en el sentido de guión, en el sentido narrativo, que es a lo que voy y lo que digamos que estoy descubriendo en aspectos técnicos. Por supuesto, esto luego puede ir sujeto a gusto y colores. En el sentido narrativo, bueno, pues muy bien. En el sentido de época, se nos presenta una época en la que, bueno, es normal los viajes hacia el nuevo mundo, ¿no? Y sobre todo de los inmigrantes europeos, pero digamos que con algunas cosas que están fuera de lugar, digamos que pueden ser OPARs, como objetos fuera de su tiempo, ¿no? Como el medallón que se ve al principio, luego vas viendo que todos tienen, bueno, pues una carta, etcétera, etcétera, pero la construcción, digamos, de época está muy bien hecha. También nos podemos preguntar, bueno, pues si el barco luego tiene esos grandes espacios como para generar, digamos, los entornos mentales, ¿no? Pero bueno, como es una simulación todo cambia. Y cuando aparece una tecnología superior, lo hace con referencia a esa época, es decir, como si fuera una evolución de esa época. Entonces puede estar muy bien incluido o razonablemente no choca al espectador, ¿no? Por supuesto, el arte, el diseño de producción, la fotografía y los efectos especiales muy bien. Efectos especiales que en realidad hay muy poquitos, pero que cuando los hay, digamos, bueno, pues
pues no los notamos, obviamente, como cuando el barco se precipita en lo que es el remolino, o como cuando el barco está en la tormenta, o como cuando hay el cementerio de barco o el cementerio de simulaciones, mejor dicho. Y por supuesto, antes de pasar a los puntos de interés, mencionar el diseño de sonido que vamos a verlo en profundidad, pero que está muy bien incorporado dentro de la serie y sobre todo dentro de lo que es ese enigma, ¿vale? Porque tenemos por una parte el sonido y por otra parte la banda sonora, obviamente, que vamos a ver más detenidamente ahora en los puntos de interés. Bueno, hacemos un alto, como digo siempre, like, suscribiros, campanita, redes sociales, muchas cosas en las redes sociales, y comentadme aquí qué os ha parecido 1899, ¿os ha parecido buena, os ha parecido mala, os ha aburrido, no os ha aburrido, estáis de acuerdo con la crítica, estáis de acuerdo con el público, qué os ha parecido mejor, qué os ha parecido peor, cualquier cosa aquí en la caja de comentarios y comentamos esta serie. Y ahora sí, continuamos. Bueno, vámonos con los puntos de interés, y el primer punto es la simulación, es la narrativa de simulación. Recientemente se ha acusado a esta película de plagio, ¿no? Pero realmente no es la primera película que habla de simulaciones, ¿vale? De simulaciones tanto de psiquiátrico como de simulaciones mentales, como de perderse en la mente, ¿no? Tenemos ejemplos como Sucker Punch, tenemos ejemplos como Matrix, por ejemplo, tenemos ejemplos como La Caja Negra y otros muchos ejemplos que nos hablan de este entorno, ¿no? Sí que es verdad que probablemente haya habido, bueno, pues algún contenido muy parecido, o algún arte o algún concepto muy parecido, pero bueno, eso ya que lo decidan los que tienen que decidir, que son los jueces en este caso. Nosotros vamos a ver la definición de esta simulación, que a mí en particular me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque a mí me había engañado desde el principio. A nosotros nos plantea, digamos, un doctor que realmente atrapa a esa mujer, y esa mujer, digamos, que está bueno, pues en una celda de aislamiento, una celda, digamos, bueno, pues para estudiarla, etcétera, etcétera. Luego se le ven las marcas en las manos, entonces tú intuyes directamente que están en un psiquiátrico, y digamos que te tienen engañado durante toda la serie, porque cuando va avanzando dice, bueno, esta señora está en un psiquiátrico, pero ¿y los otros? ¿Los otros son pacientes? ¿Los otros tienen también las mismas cartas o otro tipo de problemas mentales? Entonces, al ir avanzando, dice, bueno, pues a lo mejor el barco es una simulación de lo que podría ser psiquiátrico, y entonces una nueva terapia. Pero bueno, tú vas avanzando y dices, pues no, pues realmente no. Sí que es verdad que en algunos puntos, como digo, se hace pesado, pero bueno, pero va avanzando. Y al final justo se nos plantea que el barco es una simulación de un psiquiátrico, de una simulación. Es decir, que realmente el doctor, ese doctor malo, era obviamente el padre, entraba dentro de la familia y tal, pero también es parte de la simulación y está buscando algo para salir de esa simulación. Cuando realmente vemos que es una simulación creada por otra persona y esta simulación está en el espacio exterior, es algo como wow, ¿no? Porque realmente, en mi caso, yo pensaba que sí, que podía haber una simulación, y ibas intuyendo que realmente el barco era digamos, una recurrencia de época, pero que iban a estar en la época actual, pero no ese pedazo de salto tan grande. Entonces me parece curioso cómo tienen, digamos, aislado en esas máquinas a todos los digamos, pasajeros. Lo que me parece raro es que en esa simulación se hagan, digamos, o se indaguen en los aspectos más oscuros de la mente de cada uno de ellos. Realmente, si es un viaje hacia el futuro, es un poco siniestro, un viaje un poco siniestro. Entonces, lo mismo vamos a esperar a la segunda temporada a ver qué nos dice. El segundo punto es el diseño de sonido. El diseño de sonido me parece muy bueno. ¿Por qué? Porque plantea, digamos, que una música ominosa en los momentos en los que hay misterio, que realmente esa música te atrapa. Me gusta mucho porque sí, te atrapa de alguna forma, o te hace meterte, digamos, dentro de ese barco, y luego está construido para que al final de cada uno de los capítulos haya una canción de, bueno, pues de la época de los 60, de los 70, que vaya un poco en la línea con lo que se está hablando, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, por poner ejemplo más concreto, al final, bueno, pues tenemos la canción de Stardust, que cuando se nos muestra en el espacio, bueno, pues nos puede ir cuadrando. Y digamos que ese sonido de los 60, de los 70 cuadra muy bien
con bueno, pues todo lo que es la narrativa, ¿no?, de época, pero hay que darse cuenta de que esos 60 y esos 70 no tienen nada que ver con la época real en la que se nos está vendiendo el barco. Se nos está presentando un barco de 1899, ¿vale? De 1900 prácticamente. Todavía quedaban como 70 años, 60 años, 70 años para que, digamos, se produjeran este tipo de música. Pero bueno, en esta línea creo que está muy bien lo que es el diseño de sonido. Y el tercer y último punto es la multiculturalidad. Digamos que el barco tiene, digamos, muchos inmigrantes europeos, pero aquí viene el truco, ¿no? Tiene muchos inmigrantes que van en 1899, que es algo razonable, pero digamos que tú piensas primero en el barco, pero no piensas en la multiculturalidad que se puede derivar de enviar una nave al espacio. Entonces, en este caso, por esa parte creo que es curioso que digamos que se piense en la multiculturalidad tanto de ir al Nuevo Mundo como de ir a una colonia en el espacio exterior, pero por otra parte decimos, joder, es que realmente están atrapados en un viaje espacial con lo peor de su mente, lo más oscuro de su mente. Entonces esto te hace pensar. En cualquier caso, esto de la multiculturalidad me parece muy interesante, tanto si es a futuro como si es en esa línea de bueno, pues de ir al Nuevo Mundo. Lo que sí me parecía un poco dispar era que en un psiquiátrico estuvieran gente, bueno, pues de todas esas nacionalidades, que no solo son europeas, sino que también hay nacionalidades asiáticas. Pero bueno, esto es un punto que realmente a mí me gusta, porque a mí me gusta que haya esa diversidad dentro de las películas, sobre todo en este caso que tengan que ver con la ciencia ficción o que tengan que ver con la mirada hacia el espacio exterior. Bueno, en el cuarto y último punto, como no, tenemos que hablar de, digamos, que el diseño de producción, de lo que es la escenografía, de lo que es, digamos, cómo está construida la escenografía, cómo están construidos los escenarios, que creo que es algo muy interesante, porque en este caso están construidos por módulos, es decir, nosotros tenemos, digamos, pasillo, 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 y digamos dos módulos y tenemos 1, 2, 3, 4 y un quinto pasillo, y luego ahí pues vamos variando. Bueno, pues tenemos que tener 2, 3, 4 módulos para generar, digamos, ese ambiente de agobio o ese sitio donde pasar y ese sitio donde, digamos, moverse a través del barco. Por supuesto, los exteriores, que son, digamos, esas simulaciones mentales que tienen, digamos, los personajes, y por supuesto, bueno, pues digamos, las cubiertas de los barcos, las partes inferiores, la sala de máquinas, etcétera, etcétera. Creo que está muy bien construido. Por supuesto, aparte de eso, el vestuario creo que va muy en la línea de lo que es cada uno de los personajes y muy en la línea de lo que es, digamos, que la época en la que se desarrolla toda la serie. Así que creo que el diseño de producción está muy bien conseguido, muy bien hecho, y por supuesto, como he dicho antes, los hopards, los objetos fuera del tiempo, creo que están también muy conseguidos. Tanto la tecnología extrema, ¿no?, como, digamos, los pequeños medallones o esas pequeñas cosas como las pirámides, etcétera, etcétera. En este sentido sí que está muy bien construida y va muy bien en lo que es la serie. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Como digo siempre, like, suscribiros, campanita, que ayuda muchísimo. Nos vemos en los siguientes vídeos. Chao.